Hola, buenos días. Vamos a comenzar la clase. Buenos días. Buenos días. Bien, buenos días. Vamos a continuar entonces, después de haber hablado mucho acerca de cómo funciona la insulina, cómo son sus receptores, cuáles son los estímulos, cuáles son sus consecuencias acerca de la inducción de la generación de transportadores de glucosa en las diferentes células. Ahora hablemos del problema eh, desencadenado por la ausencia o bien por la incapacidad de la insulina para poder mantener los niveles de glucosa en el, eh, pues en el límite apropiado, ¿sí? La enfermedad asociada con la insulina es la diabetes. Ya hemos comentado que diabetes como tal es un trastorno caracterizado por poliuria, polidipsia, ¿sí? Y que estrictamente existen eh, dos variantes de diabetes muy importantes, la diabetes en donde la que se llama la diabetes insípida, que está asociada a la hormona vasopresina o ADH, pero también tenemos a la diabetes asociada a los niveles de glucosa y que es la llamada diabetes mellitus. Con mucho, pero con mucho, la diabetes mellitus es la más común, es la más frecuente. De tal manera que entonces, en los libros, cuando se habla de diabetes, generalmente se asume que es diabetes mellitus, a menos de que alguien haga la aclaración, en el texto se haga la aclaración de que es diabetes insípida, pero normalmente cuando se habla de diabetes, lamentablemente una enfermedad tan común que pues se asume generalmente de que cuando en un texto aparece el término diabetes se refiere a la diabetes mellitus, ¿sí? Ahora bien, la diabetes mellitus, ¿sí? Va a tener algunas variantes, ¿sí? Eh, Existe la diabetes tipo uno, existe la diabetes tipo 2 y una que es nada más, afortunadamente, de poca duración y es específica de algunas mujeres diabéticas, que es la diabetes gestacional. En forma general, la diabetes tipo uno es consecuencia de cuando el páncreas no produce insulina, ¿sí? La diabetes tipo 2 cuando el páncreas no produce bastante insulina, no produce suficiente insulina o esta no es utilizada de manera eficaz. Y la diabetes gestacional cuando la insulina es menos eficaz durante el embarazo porque parece, esto todavía, aunque se ha estudiado, no se ha delimitado así ya muy específicamente, parece que las hormonas placentarias, que hemos hablado un poquito acerca de ellas, parece que las hormonas placentarias inducen resistencia a la insulina. Esto es obviamente nada más durante el proceso de la gestación, hay que cuidar bien la dieta de las mujeres embarazadas y algunas de ellas llegan a padecer este problema. Obviamente que nosotros nos vamos a centrar en diabetes tipo uno y diabetes tipo 2. ¿Sí? Ok, es importante recordar que los niveles de glucosa plasmática están entre 80 y 120 miligramos por decilitro, entre 80 y 120 miligramos por decilitro, promedio 100, ¿sí? También es importante mencionar que normalmente en un individuo que eh, tiene un periodo de ayuno de más de 8 horas, los niveles de glucosa tienen que ser menores, siempre menores a 100, ¿sí? Cuando después de niveles de ayuno de 8, 10 horas, los niveles de glucosa están en 100, arriba de 100, ya hay que ver si no es un individuo prediabético o no se diga si tiene ya más de 110, 120, seguro ya es el diagnóstico de diabetes.
Es importante mencionar que estas concentraciones de glucosa son muy similares también a nuestros animales domésticos, ¿sí? Con excepción de los rumiantes, ¿sí? Que son animales que justamente tienen menos concentración de glucosa porque en buena medida su metabolismo no depende directamente de la glucosa sanguínea, sino en parte está soportado su metabolismo por los ácidos grasos volátiles que son precursores de energía y que tendrán que tener un trabajo de transformación en el hígado. Y entonces, dentro de los animales domésticos, los rumiantes son muy poco susceptibles. Ahora bien, la diabetes sacarina se caracteriza precisamente por un cuadro de hiperglucemia, ¿sí? Los niveles de glucosa están permanentemente elevados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa no puede entrar a las células. Vimos en la clase pasada cómo la insulina promueve el ingreso de glucosa, de ácidos grasos, perdón, y de aminoácidos hacia el interior de las células. Por eso hablábamos acerca de que es una hormona anabólica, ¿sí? Pero si no hay insulina de manera suficiente, entonces no entra la glucosa. O si de plano hay algún problema y no se dispone de insulina, pues entonces por eso es que la glucosa se acumula en la sangre. Y repito, característica de la diabetes como tal es la poliuria polidipsia, una enfermedad que se conoce desde hace prácticamente miles de años, que en todas las culturas antiguas está reportada. No es la excepción las culturas prehispánicas también. En todas está reportada justamente esta enfermedad, pero que, como lo mencioné en la clase pasada, no fue sino hasta principios del siglo pasado en donde Banting y Bess, los investigadores canadienses, logran identificar dónde está el problema, ¿sí? Entonces, el problema está en el páncreas. Existen entonces, básicamente, a reserva de lo que ya comenté, de la diabetes gestacional, pero básicamente entonces existen dos tipos de diabetes sacarina: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Aclaro también que en el caso de los humanos existen subtipos, ¿sí? Pero entonces aquí hablemos de estos tipos importantes. Es el diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Cabe mencionar que durante algún tiempo a la diabetes tipo 1, que es la diabetes dependiente de insulina, también se le llamó diabetes juvenil. Y que a la diabetes tipo 2, que no es dependiente de insulina, al algún tiempo se le llamó de la madurez. Esto, por favor, pónganlo ya francamente entre comillas, ¿sí? Porque sigue apareciendo en algunos textos, aunque en algunos ya no. ¿Por qué? Porque esta diabetes, que era característica de los individuos jóvenes, individuos antes de los 20 años, ¿sí? Actualmente pues la pueden padecer no solamente los jóvenes, sino incluso los niños, ¿sí? Y a veces, lamentablemente, también puede haber presentaciones de este tipo en individuos adultos. Por otro lado, la diabetes tipo 2 o de la madurez, ¿sí? Antes se llamaba así. ¿Por qué? Pues porque era característico que la gente, después de los 40 años, era cuando empezaba a experimentar esto. ¿Esto por qué ha cambiado? Pues por lo que hemos comentado en días pasados, por, lamentablemente, los cambios de dieta. Antes era común que la gente mayor, ¿sí? Pues ya no cuidaba mucho su dieta, ya no cuidaba mucho su figura también, ya no cuidaba mucho su aspecto, ya finalmente es una persona mayor, ya como lo que quiera, ya hago lo que quiera, si hago ejercicio, qué bueno, si no hago ejercicio también, ¿cuál es el problema? Esto era característico de gente ya mayor de los 40 años, en donde ya caía en una situación en la cual ya no era
tanta su preocupación por verse ni sentirse bien, ¿sí? Pero esto cambió, ¿sí? Y esta diabetes tipo 2, antes llamada de la madurez, ahora es la que presentan muchos jovencitos y hasta muchos niños, porque está asociado a la obesidad, ¿sí? Y probablemente a la normoinsulinemia. O sea, aquí todavía hay insulina, pero no es suficiente. Aquí no hay insulina, o si la hay, puede ser que esté defectuosa. ¿A qué se puede deber la insulina, la diabetes sacarina? Puede ser de cuestiones autoinmunes. Por X circunstancia puede haber esta situación, pero también puede haber un fuerte componente genético de predisposición, ¿sí? También, ¿sí? Hay cuestiones metabólicas que pueden inducir propiamente el que el páncreas no produzca la insulina, ¿sí? Y parte de sus situaciones metabólicas pueden liberar una sustancia que se llama aloxana y que lo vimos el día de ayer. La aloxana es una sustancia que puede actuar directamente en contra de las células B pancreáticas. Y aparte de que también hay otras infecciones virales, por ejemplo, que también pueden terminar afectando la no producción del páncreas. Por lo tanto, estas pacientes van a depender del suministro de insulina, ¿sí? Entonces, que quede claro, la diabetes sacarina, también llamada mellitus, está caracterizada por un cuadro de hiperglucemia, ¿sí? Porque la glucosa no puede entrar a las células. Y decíamos, signos característicos, poliuria, polidipsia, pero también polifagia y polipnea. ¿Sí? Vamos a ver por qué se da esto. Poliuria, polidipsia, pues es lo mismo que padece el diabético de la diabetes insípida. Poliuria, polidipsia, pero ya polifagia es porque hay un aumento en el consumo de alimentos, y polipnea, que hay un aumento en la frecuencia respiratoria, porque el paciente de este tipo de diabetes está en constante tendencia hacia la acidificación, y lo vamos a ver. Decíamos entonces, aquí están estos dos tipos de diabetes, y la diabetes tipo 1, ¿sí? Generalmente es de carácter autoinmune, decíamos, por alguna circunstancia hay destrucción de los islotes pancreáticos, hay afección de estos y estos dejan de funcionar. ¿A qué se puede deber esto? Decíamos, por cuestiones de enfermedades invasivas, cuestiones de cáncer, cuestiones de infecciones virales, cuestiones autoinmunes, cuestiones de una gran predisposición genética que pueden desencadenar todo esto, ¿sí? Entonces, al haber esta destrucción de los islotes pancreáticos, hay un déficit de insulina, y como no hay insulina, no puede ingresar la glucosa a las células. Y si la glucosa no entra, se acumula en la sangre y entonces hay una hiperglucemia, ¿sí? Esto, como no hay insulina, demanda evidentemente que con un diagnóstico apropiado pues, se le tenga que dar, ¿sí?, insulina exógena al paciente, ¿sí? Y este tipo de personas, ¿sí?, son precisamente, como quien lo dice, dependientes de la insulina. Si ellos no hacen ingresar insulina a su cuerpo, de plano caen en un cuadro de hiperglucemia muy peligroso. Entonces es muy, muy importante, es más, es determinante que ellos ingresen insulina, porque si no, ponen en riesgo su vida. Estos son los diabéticos que son a veces muy jovencitos, ¿sí? Esta diabetes que se desarrolla a veces en niños, a veces en adolescentes, ¿sí? Y es una cuestión en donde, repito, por este tipo de circunstancias va a tener lugar. Pero entonces estos diabéticos jovencitos aprenden a tener que medirse la glucosa diario y varias veces al día, aprenden también a inyectarse insulina,
también aprenden a distinguir los diferentes tipos de insulina, porque hay presentaciones comerciales diferentes. Vean ustedes aquí un cuadro nada más, en donde se habla acerca de insulinas de efecto rápido, ultra rápido, intermedias, prolongadas, etcétera. Ojo con esto. Un individuo que empieza su día, un individuo diabético de este tipo, en donde depende de insulina, empieza su día, pues entiende generalmente que cuando empieza su día, ¿sí?, va a empezar también sus actividades físicas e intelectuales de manera fuerte. Entonces habría que subir la glucosa de manera rápida o ultra rápida. De esta manera permite al individuo desarrollar sus actividades, ¿sí? Se va a la escuela, se va al trabajo, ¿sí?, etcétera. Ya una vez que cumplió su horario en la escuela, una vez que cumplió su horario en el trabajo, una vez que cumplió sus actividades, a lo mejor, ¿sí?, ya en la tarde se puede poner una insulina de liberación intermedia o bien prolongada, en donde ya los niveles de insulina van a ser menores. Se entiende que ya tuvo su mayor actividad en la mañana, entonces ya en la tarde se pone una insulina de efecto prolongado. ¿De qué depende que haya un producto que sea rápido, ultra rápido, intermedio, prolongado, etcétera? ¿De qué depende eso? Depende de los vehículos, ¿sí? Si yo quiero que un producto se utilice muy rápido, por un lado, tiene que ver mucho la vía, ¿sí? Algo que actúe de manera inmediata, hay que ponerlo directamente en las venas, ¿sí? Eso sería, la vía endovenosa sería la más rápida. Pero por otro lado, ¿sí?, también importa mucho el vehículo. Ahí está la insulina, pero está embebida en un líquido que le permite su dispersión o le imposibilita su dispersión. De ahí depende esta situación de que sea rápido, ultra rápido, etcétera, ¿sí? Generalmente queremos que se absorba lentamente, le ponemos un vehículo en donde va liberando al producto activo, en este caso la insulina, la va liberando lentamente. Y cuando no, podemos hacer que otro vehículo haga que se libere de manera rápida. Entonces esto es algo que los diabéticos de este tipo aprenden a manejar muy bien, porque además ellos, si no lo hacen de manera correcta, ellos saben que están en peligro su vida. Estas son las personas que se vuelven también súper metódicas, súper organizadas, que todos los días se miden la glucosa a la misma hora, que todos los días tienen una supervisión muy estricta de lo que comen, qué pueden comer, qué no pueden comer, a qué hora tiene que ser su comida, a qué hora. Todo esto hace que la persona sea súper metódica, claro. Y generalmente se respeta todo esto porque es una persona joven que esta persona comprende que si no lleva a cabo todo esto, se va a morir. Y perdón, si la expectativa de vida, ¿sí?, de un muchacho de 14, 15, 19 años, 20 años, pues es muy diferente a cuando hay gente que dice, ya hombre, ya cuál es el problema, ya tengo 60 años, ya tengo 70 años, ya cuál. Ese son el otro tipo de diabético, pero este diabético que es dependiente de insulina generalmente son gente joven, y generalmente cuando también llegan a hartarse, porque ellos están muy limitados, como les digo, son muy organizados, pero si alguna vez se hartan de todo eso y dicen, yo ya estoy harto, toda la vida siempre bien organizado, siempre bien metódico, estoy harto, quisiera darme la oportunidad de romper esta rutina, ¿sí? Y hay quienes lo hacen y caen enfermos y recapacitan y dicen, bueno, no, tampoco, voy a tener que volver a organizarme. Pero hay gente que no, hay gente que cae en eso y lamentablemente en ese intento por liberarse de toda esta presión, pues muchas veces se mueren, ¿sí? Eso es lo grave de este tipo de diabetes. El otro tipo de diabetes, ¿sí?, en otros tiempos llamada la diabetes de la madurez, que les digo ahora, ya quítenle este apelativo, y es la diabetes no dependiente de insulina. Frecuentemente, ¿sí?, hay resistencia a la insulina por algunas circunstancias en donde el problema es precisamente que hay una
problema metabólico y hay un exceso de alimentos, ¿sí? O bien la insulina es insuficiente para meter toda la glucosa que hay en la sangre, es insuficiente, o de plano hay algún problema que no permite que la insulina haga su trabajo adecuadamente. Lo más común es precisamente que es insuficiente la insulina. Está asociada a la obesidad. Y acuérdense esta situación tan lamentable que es característica de nuestra población en general, ¿sí? Ya comentamos la relación que tenemos como país con respecto a la obesidad, ¿sí? Y ahora existe o debería de insistirse todavía más acerca de no permitir precisamente la obesidad. La obesidad, estamos hablando, y en su momento lo dije cuando estuvimos comentando precisamente las teorías de la alimentación. El estar delgado, ¿sí? El no tener obesidad, no es una cuestión de estética, que es importante obviamente, pero no es una cuestión de estética nada más, es una cuestión en donde decimos, ¿sí? ¿Cuál es el problema si yo quiero estar gordito, si a mí me gusta estar así? Bueno, ¿sí? Lo que sí es cierto es que hay que estar consciente que el sobrepeso predispone a una gran cantidad de enfermedades. Predispone, tampoco quiere decir que sea en automático, ¿sí? Pero predispone. Entonces, se sabe muy bien que en el caso del humano, cuando se rebasa la circunferencia abdominal con cierto límite, ¿sí? Se dice que en el caso del hombre promedio mexicano, cuando rebasa los 90 centímetros de circunferencia aquí a nivel abdominal, está en alto riesgo, 90 centímetros. Claro, también esto hay que tomarlo con la proporción, no es lo mismo medir 90 centímetros una persona de 1,60 a la de 1,90, 1,80, perdón, ¿sí? Con las debidas reservas, pero el comentario es válido. ¿Qué pasa con respecto a la mujer? Una mujer que rebasa los 80 centímetros de circunferencia a nivel abdominal también hay una alta predisposición. Ya estamos hablando de una obesidad, ¿sí? Y si a eso le agregamos que lamentablemente esto es algo también muy común, el exceso del consumo de los alimentos, ¿sí? Hay exceso de alimentos, hay exceso en la demanda de insulina. Por eso se dice que la insulina llega un momento en que ya no es suficiente, ¿sí? También aquí hay predisposición genética. Ahora bien, cuando un diabético, una persona de este tipo de trastornos, un diabético de este tipo, ¿sí? Acude al médico a tiempo y se somete, porque aquí lo más importante es aceptar y someterse a el tratamiento. Hay muchas personas que van al médico, pero de hecho no le hacen caso. O sea, ¿a qué van al médico si van a hacer lo que ellos quieren o lo que ellos consideran? Nada, dice el doctor esto, pero nada, yo no creo, yo me siento bien, yo esto, yo aquello, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Cuando un diabético de este tipo, ¿sí? Acude y recibe asesoría apropiada y hace caso y hace corrección importante en su dieta y hace ejercicio, sus males van a disminuir mucho. Ni siquiera tiene que tomar medicamentos, simplemente con que haga ejercicio y corrija su dieta, con eso va a mejorar muchísimo su calidad de vida, ¿sí? Obviamente también, ¿sí? Tiene que estar en supervisión médica constante para ver que todo vaya bien. Lamentablemente, como esto, repito, en otros tiempos era llamado de la madurez, era la gente que decía, pues ya, ¿cuál es el problema, hombre? ¿Sí? Ah, que yo estoy gordito, ¿cuál es el problema?
que ahora estoy gordita. ¿Cuál es el problema? Ya, los tiempos de estarme exigiendo y los tiempos de estarme tratando de mantener en un peso y tratar de tener ciertas proporciones corporales, eso ya pasó, hombre, ¿no? Eso no pasa, ¿sí? Y yo se los decía el otro día, ustedes tienen la enorme oportunidad de planear y de planear su vida ahorita que tienen 19 años, ahorita que tienen 20 años, ahorita que son guapos nada más por definición, por naturaleza. Ahorita todos ustedes son muchachos guapos en todos los sentidos, ¿sí? Pero esto no es eterno. Ahorita pueden comer lo que quieran, no pasa nada, no engordan, no suben de peso, no pasa nada, ahorita. Pero van a llegar a los 25 años y van a llegar a los 30 años y ahí es cuando empiezan los problemas. Si ahorita no adquieren buenos hábitos, ya estos hábitos no los van a adquirir a los 30 años, ni a los 40, ni a los 50, ¿sí? Porque además ya en esa edad, como les digo, la gente dice, ya para qué, hombre, si no lo hice antes, ya para qué ahorita. Ahí está el problema. Lamentablemente el paciente no se cuida porque al comienzo de la enfermedad tampoco se siente enfermo. Oye, tú cuídate, ya tienes, eres diabético, eres este. Ay, yo me siento bien. Y si yo me siento bien, ¿para qué hago todo lo que me están diciendo? ¿Sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? El problema entonces se reduce a esto. Aquí está una célula normal, en donde hay un ambiente a su alrededor con cierta concentración de glucosa. En el diabético, ¿sí? Hay exceso de glucosa y muy poquita o nada en el interior, ¿sí? La diabetes. Gannon hace alusión a la diabetes y dice que la diabetes es la hambruna en medio de la abundancia. Hambruna en medio de la abundancia. ¿Por qué? Porque las células tienen hambre. Las células no pueden llevar a cabo sus funciones y lo más curioso es que fuera de ellas está un auténtico mar de glucosa, ¿sí? Por eso es la abundancia y sin embargo las células tienen hambre. ¿Por qué? Porque no hay glucosa que haga que pase, ¿sí?, la glucosa al interior de las células. Entonces, ojo con esto, viene este cuadro que es muy importante, muy importante. Aquí está resumido todo lo que es el problema, primero metabólico y después lo que va a dar origen a la famosa diabetes sacarina, ¿sí? Ok, entonces, en primer lugar, reforzar que la diabetes se caracteriza por poliuria, polidipsia, polifagia, polipnea. Poliuria, orina mucho el paciente. Polidipsia, de manera compensatoria, toma mucha agua. Polifagia, tiene necesidad de energía y come mucho, ¿sí? Come mucho. Primero es polifagia y después puede llegar a hiperfagia. Polipnea, aumenta su frecuencia respiratoria porque tiene una tendencia a la acidosis. ¿Por qué se da esta tendencia a la acidosis? A ver, analicemos. Ya quedamos con que el origen de todo esto es una hiperglucemia, ¿sí? La glucosa se acumula porque no hay insulina que la pueda hacer ingresar. Entonces hay hiperglucemia, ¿sí? Si hay hiperglucemia, es por esto, dice aquí, utilización periférica disminuida, no hay difusión facilitada de la glucosa, no entra glucosa a los músculos cardíaco-esqueléticos, ni a hígado, ni a otros tejidos, ¿sí? Por otro lado, entonces, el hecho de que haya hiperglucemia provoca también cambios en la osmolaridad. ¿Por qué? Porque la glucosa es una molécula proporcionalmente grande y compleja, ¿sí? Estamos hablando de la glucosa 6H12O6, un peso molecular de 180, ¿sí? Y entre más glucosa se acumule en la sangre, va cambiando la osmolaridad y entonces ahora va cayendo en una hiperosmolaridad. Hay mucho soluto, ¿sí? Y por lo tanto es un soluto que como no puede atravesar las células, aquí sí tiene efecto, ¿sí?, la ósmosis. Acuérdense, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es un fenómeno, ¿sí?,
que tiene lugar y que es ejercido por partículas no difundibles, partículas de alto peso molecular no difundibles. Originalmente esto puede difundir gracias a la insulina, pero si aquí no puede difundir, se acumula aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa por efecto osmótico? Pues si no puede entrar la glucosa acá y diluir la concentración acá, lo que hace es jalar agua y empieza a deshidratar a las células. Entonces hay hiperosmolaridad. Ahora bien, también lo más curioso es que a pesar de que hay hiperglucemia, las células tienen hambre. Y al tener hambre se quejan con el sistema nervioso y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no nos dan de comer, ¿sí? Haz algo para que podamos comer. ¿Y qué hace el sistema nervioso? Dice, pues que salgan los elementos que puedan incrementar la glucosa. Algo está pasando. Si las células tienen hambre es porque les falta glucosa, pues que salgan los mecanismos que puedan elevar la glucosa. Y curiosamente lo que se hace es estimular a la ACTH, ¿sí? A que estimule la salida de glucocorticoides, para que se estimule la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y también se estimula que salga el glucagón, hiperglucagonemia, para que aumenten los niveles de glucosa. Y obviamente esto lo único que hace es agravar la hiperglucemia, ¿sí? Ya de por sí había hiperglucemia, pero como se mandó la orden desde arriba de que salgan glucocorticoides y salga glucagón para que se estimule la glucogenólisis, la gluconeogénesis, todo esto va a propiciar que se agrave aún más la hiperglucemia. Y se hace aquí un círculo vicioso, ¿sí? Entre más hiperglucemia, porque las células no captan glucosa, entre más hiperglucemia, ¿sí? Pero que una glucosa que no entra, pues las células se quejan más, y entre más se quejen, más sale glucagón y más salen glucocorticoides, y esto viene a agravar la hiperglucemia. Ahora bien, ya quedamos, y lo vamos a ver pronto, que la sangre, toda la sangre, pasa más de una vez al día por los riñones. Los riñones son nuestros grandes depuradores de la sangre, ¿sí? Entonces, ojo con esto. En un individuo sano, y eso lo comenté ya, en un individuo sano, la sangre llega y se filtra en el glomérulo renal, ¿sí? Ahí se filtra. Y se filtra la glucosa. ¿Por qué? Porque a pesar de que pesa 180, su tamaño permite filtrarse a nivel del glomérulo, ¿sí? Pero ya quedamos con que precisamente una vez que se filtra en el glomérulo, lo que se obtiene tiene que ser seleccionado y lo que sirva se tiene que recapturar. Normalmente, toda la glucosa que atraviesa el filtro renal en un individuo sano, toda la glucosa que se filtra, toda es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo? Con el mecanismo que ya vimos, ¿sí? Mecanismo que vimos en la clase de ayer. Aquí está. ¿Cómo se capta la glucosa? Se capta la glucosa unida al sodio y de esta manera se recaptura. Ya quedamos con que esto va a tener lugar precisamente así en el riñón o así también en el intestino, por un sistema de difusión acoplada o también llamado transporte activo secundario. De este mecanismo es el que tiene lugar en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Y de esta manera toda la glucosa, toda que se filtró, toda normalmente es captada, es recapturada y se reintegra a la sangre. Entonces eso quiere decir que en términos normales un individuo sano nunca tiene glucosa en la orina, ¿sí? Ahora bien, aquí ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que le mandemos 100 miligramos
de glucosa por decilitro, que eso es lo normal, acuérdense que eso ya quedó claro, ¿sí? Entre 80 y 120, el promedio 100. Si yo le mando 100 miligramos por decilitro a el riñón, este ejecuta su trabajo y reabsorbe todo, ¿sí? Vamos a decirlo así, ¿sí? Yo le mando a mi riñón 100 miligramos por decilitro. Hagamos la equivalencia. En lugar de 100 miligramos, yo le mando 100 moléculas de glucosa, ¿sí? Le mando 100 moléculas de glucosa a mi riñón y el riñón, a nivel del túbulo contorneado proximal, tiene capacidad para al mismo tiempo transportar 180 partículas. Dice, pues imagínense, le mando 100 y hay 180 acarreadores, pues trabajan 100 y hasta 80 están descansando, ¿sí? Supongamos que yo acabo de comer y acabo de tener el ingreso de una gran cantidad de glucosa. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien acaba de comer y sus niveles suben hasta 130, 140? ¿Sí? Suben porque estamos hablando de una que acaba de comer. ¿Sí? Bueno, suben porque acaba de comer y otra vez suben a 140. Ok. ¿Cuántos acarreadores tiene el túbulo contorneado proximal? 180. No hay ningún problema, sigue captando todo. El problema viene aquí con el diabético, cuando hay hiperglucemia, ¿sí? Y ustedes lo han escuchado. Hay gente que dice, no, es que se me subió la glucosa, o una expresión muy, muy común de la gente ignorante que luego dice, es que se me subió el azúcar, ¿sí? Y la gente dice que se le subió el azúcar. ¿Y cuánto tenía? Porque eso sí ya saben, luego a veces medírselo. No, tenía yo 250, tenía yo 300. Ojo con esto. Si yo le mando a mi riñón 200 y el riñón puede absorber 180, pues deja pasar 20. Trabajó a su máximo y dejó pasar 20. Pero ¿qué es lo que pasa si le mando 300? ¿Sí? Pues capturó 180, que es un máximo de capacidad, y 120 los dejó pasar. Ahora el problema es que los deja pasar ¿hacia dónde? Pues hacia lo que es el túbulo de la nefrona y al final van a ser expulsados por la orina altos niveles de glucosa. Pero además la glucosa, conforme va en el túbulo renal, como ya no se pudo recapturar, ese exceso de glucosa provoca poliuria. ¿Por qué provoca poliuria? Porque provoca una diuresis osmótica. Esta glucosa que ya no se pudo absorber y sigue por el asa de Henle, túbulo contorneado proximal, túbulo colector, todo cuando va transitando por ahí va ejerciendo presión osmótica, diuresis osmótica. Va ejerciendo presión osmótica y va atrayendo agua. Y por lo tanto, cuando el individuo, ¿sí?, pierde agua porque se agrega aquí para tratar de diluir el exceso de glucosa, el individuo cae en poliuria, orina mucho. Y al orinar mucho, evidentemente también le da mucha sed, ¿sí? Porque al orinar mucho pierde líquidos, cae en hipotensión. Y al caer en hipotensión, le da mucha sed, hay polidipsia. Por otro lado, ¿sí?, al perder mucha agua por esta diuresis osmótica, ejercida por el exceso de glucosa, al experimentar poliuria, el individuo se deshidrata y tiene que beber, pero pues no siempre se puede beber, de tal manera que entonces el individuo tiene una tendencia a la deshidratación, porque perdió líquidos, y al perder líquidos, pierde electrolitos, y al perder electrolitos cae en un desbalance ácido-básico. Y por lo tanto, el individuo, al caer en este desbalance ácido-básico, entre más orina, más sodio y cloro pierde, más sal. Y entonces, entre más orina, va cayendo en un estado de acidosis. Acuérdense que habíamos visto
¿sí? Cuando hablamos acerca de la aldosterona. Cuando hay una tendencia en el cuerpo a la acidosis, la aldosterona lo que hace es captar sodio, unirlo al cloro, se forma cloruro de sodio y atrae agua. Si aquí pierdo cloruro de sodio, pierdo agua y el individuo cae en acidosis. Entonces aquí ya tenemos una razón muy importante metabólica de que por qué el diabético puede caer en cuestiones graves de acidosis, y vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias de la acidosis, aunque ya lo hemos comentado por ahí en alguna ocasión. Por otro lado, también es importante mencionar que estrictamente hablando, la glucosa que se pierde, esta glucosa estrictamente es el elemento energético por excelencia. Y si hay glucosuria, si hay pérdida significativa de los niveles de glucosa, fíjense, 1 gramo de glucosa perdida en la orina equivale a 4.1 kilocalorías. Entonces, entre más orina con glucosa se elimine, más voy perdiendo, entonces, elementos energéticos. Por lo tanto, si pierdo esto, pues me va a dar hambre. Hambre con ingestión refleja de calorías por vía bucal, da mucha hambre, que hay una tendencia, ¿sí?, a la polifagia. Pero después, cuando esto se llega a otros niveles, hay una tendencia a la hiperfagia. Entonces el diabético tiende a comer mucho, come mucho, ¿sí? Y esto tiende a agravar la hiperglucemia. Entonces, este cuadrito es fundamental que lo entiendan. ¿Qué es lo que está pasando con el diabético? ¿Sí? Entonces, por favor, esto lo tienen que entender bien, estudienlo bien, porque esto es fundamental para el diabético. ¿Sí? Ahora bien, también mencionábamos aquí, como las células tienen hambre, pues entonces se provoca la liberación de glucagón y se provoca la liberación también de glucocorticoides. Y tanto el glucagón como los glucocorticoides estimulan la degradación del glucógeno, aquí está la glucogenólisis, y también se estimula la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. ¿Cuáles son estos compuestos no carbohidratos? A partir de grasas y a partir de proteínas. Pero para que las grasas y las proteínas den origen a glucosa, primero hay que degradarlas. Hay que degradar a las grasas y hay que degradar a las proteínas. Por eso aquí el individuo diabético tiene un catabolismo de proteínas, ¿sí? Aquí está la diabetes sacarina, que a través de las sustancias que ya mencioné, glucagón y los glucocorticoides inducen la gluconeogénesis previa destrucción de las proteínas, ¿sí? Cuando las proteínas corporales de reserva, que son básicamente la musculatura esquelética, cuando las proteínas corporales se degradan, liberan aminoácidos. Y estos aminoácidos son los que son sometidos al proceso de gluconeogénesis a nivel del hígado. Entonces se liberan aminoácidos. Los aminoácidos van hacia el hígado y van a dar origen, por este proceso de gluconeogénesis, van a dar origen a glucosa, pero más CO2 más agua. CO2 más agua más el efecto de la anhidrasa carbónica aumenta la concentración de ácido carbónico, H2CO3. Y ya habíamos comentado, normalmente cuando se forma ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato. Y estos hidrogeniones hay que liberarlos, hay que disminuirlos para que no caigan en acidosis. Aquí el problema es que también se genera demasiado ácido carbónico y entonces hay una tendencia a la acidosis, ¿sí? Ahora bien, esto es consecuencia entonces, insisto, del exceso de glucagón y el exceso de glucocorticoides. Si se degradan las proteínas, estas proteínas que sirven no solamente como estructura en el caso de la musculatura esquelética, sino también, ¿sí?, es parte, por ejemplo, de nuestros mecanismos de defensa, es parte de la
la generación de anticuerpos, es parte fundamental del crecimiento en los individuos jóvenes. Esta es una situación también de cómo se puede diagnosticar la diabetes en individuos jóvenes. Niños que no crecen, ¿sí? Jóvenes que no crecen. Algo está pasando y puede ser que el diagnóstico sea porque son diabéticos. Y esto lamentablemente está pasando cada vez más en nuestra sociedad. Niños diabéticos, ¿sí? De 8 o 10 años. Adolescentes diabéticos de 13, 14 años. Jóvenes de 18, 19 años. ¿Por qué? Por el exceso de alimentos consumidos de tipo chatarra, de tipo industrial, etcétera, etcétera, aunado evidentemente a una falta de ejercicio, ¿sí? Por eso se habla así que un equilibrio negativo del nitrógeno, acuérdense que el nitrógeno está en los aminoácidos, ¿sí? Por otro lado, entonces decíamos, disminuye la resistencia a las infecciones porque no hay síntesis de anticuerpos, ¿sí? Esto hace que el individuo diabético también tenga una alta propensión a una gran cantidad de infecciones, ¿sí? Y lamentablemente, por ejemplo, también van a haber problemas circulatorios graves. Fíjense, a partir en este tipo de diabéticos se experimenta lo que se llama la microangiopatía capilar. Micro, a nivel microscopio. Angios son los vasos sanguíneos. Patos, enfermedad de los vasos sanguíneos pequeños. Esto es una alteración que hay a nivel de los capilares. Microangiopatía es enfermedad de los capilares, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Normalmente los capilares deben de tener una cierta dinámica, una cierta estructura, una cierta elasticidad, ¿sí? Tienen hasta sus propios mediadores químicos, etcétera, etcétera. En el diabético, ¿sí? Esta capacidad de los capilares se va alterando, se va disminuyendo porque no hay proteínas, porque no hay síntesis de sustancias que garanticen su buen funcionamiento y entonces, ojo, esto va a inducir a una insuficiencia renal. ¿Por qué? Pues porque el riñón no es más que una gran cantidad de nefronas y cada nefrona tiene una red capilar. Y cuando los capilares se están viendo afectados, entonces hay una tendencia de la insuficiencia renal, ¿sí? Estas alteraciones también tienen efecto a nivel de la visión, porque termina afectándose la retina, ¿sí? Y tristemente el diabético va a tener problemas renales, problemas de vista, ¿sí? Hay ceguera diabética, que se le llama así. También hay insuficiencia circulatoria en las piernas, ¿sí? Hay problemas de irrigación en todo el cuerpo, pero se acentúa en las piernas. Ahora, cuando hay problemas de irrigación es como cuando a una persona, ¿sí? Si no hay una buena irrigación, se le duermen los pies, dice. Ay, cuando uno se acuesta en una mal posición o cuando está uno en una posición durante mucho tiempo, se empiezan a dormir las piernas. Hay que levantarse y estimular la circulación. Esto le sucede al diabético, ¿sí? Porque no tiene una buena circulación. Entonces, si no hay una buena circulación, ¿sí? Son sus piernas, sus órganos periféricos que empiezan a padecer de esto. Si a esto le aunamos que no hay mecanismos de defensa apropiados, basta con que un diabético experimente propiamente una herida, por ejemplo, que no se atiende y se le contamina, y entonces empieza a haber una alteración grave que puede conducir a un proceso de gangrena. ¿Sí? No es raro, y ustedes lo saben, que lamentablemente los diabéticos experimenten amputaciones por falta de una irrigación apropiada. Y esto pasa con el catabolismo de las proteínas. ¿Qué pasa con el catabolismo de las grasas? Ahorita lo vamos a ver. Vean ustedes esto. Heridas.
Ya habíamos comentado cuando hablábamos acerca de la enfermedad de Cushing, ¿sí? Cuando hay exceso de glucocorticoides y hay exceso de glucosa y hay excesos, ¿sí? No hay cicatrizaciones apropiadas. Y si no hay cicatrizaciones apropiadas, esto va degenerando. Y si va degenerando, el tejido se pudre y hay que amputar, ¿sí? Entonces, vean ustedes la tristeza de lo que es una enfermedad como esta, ¿sí? Además, se afecta la visión, hay tendencia a la hipertensión, ¿sí? Hay incapacidad para poder desarrollar actividades adecuadas porque están padeciendo una acidosis, ¿sí? Entonces, esto es lo grave del diabético. Y otra vez, como les digo, ¿sí? Esto hay que saberlo cuando se tiene remedio, cuando hay oportunidad de planear, ¿sí? Pues entonces, esto es bueno que ustedes lo conozcan ahorita que están sanos, ahorita que todo está muy bien y hay que tomar precauciones. Decíamos, ¿qué es lo que pasa con las grasas? Pues pasa algo también similar, ¿sí? Las grasas también por influencia, como aquí influencia del glucagón e influencia de los glucocorticoides, hay una tendencia a la degradación de las grasas, ¿sí? Al catabolismo de las grasas, y esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Cuando las grasas se remueven, aumenta la concentración de lípidos en la sangre, ¿sí? Hay una hipercolesterolemia, hay una hiperlipidemia, ¿sí? Y entonces aumenta la cantidad de grasa. Ya habíamos comentado en términos generales y bajo condiciones de salud, el individuo manda estas grasas a el hígado y ahí lo transforma en acetilcoenzima A para que se integre al ciclo de Krebs y se genere glucosa. Pero cuando esta vía es saturada por exceso de grasas, no se activa la vía de la acetilcoenzima A solamente, sino se tiene que activar la vía de la acetoacetilcoenzima A y dar origen a lo que se llaman los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico y acetona. Cuando un individuo se empiezan a elevar los cuerpos cetónicos es porque su hígado está trabajando como loco y al máximo. Entonces esto puede conducir a una hipercetonemia. Hipercetonemia, aumento de la concentración de cuerpos cetónicos en la sangre. Y la hipercetonemia, como las acetonas, ¿sí? Son de carácter ácido, conducen a una cetoacidosis y esto va a agravar la acidosis metabólica que ya está padeciendo el individuo. Ya habíamos dicho aquí también, la degradación de proteínas conduce a la acidosis y también decíamos en el cuadrito, se pierden electrolitos y se da una tendencia a la acidosis. Noten ustedes, y por eso está aquí en este cuadro remarcado con negritas los eventos más trascendentes. El individuo, todo esto empezó por una hiperglucemia que pasa a la hiperosmolaridad. Por la hiperosmolaridad hay poliuria, por diuresis osmótica, ¿sí? Por la poliuria hay deshidratación, una tendencia a la acidosis, por la poliuria hay polidipsia y por la glucosuria hay una tendencia al consumo exagerado de alimentos. Ese es el cuadro. Y entonces aquí estamos hablando acerca de esta situación. Hay una tendencia a la acidosis. Por otro lado, el exceso de grasas circulantes pueden terminar acumulándose dentro de los vasos. Vean ustedes, esta es una arteria sana. Cuando empieza a acumularse el colesterol y otras grasas, ¿sí? Aquí empieza, vean ustedes, aquí empieza un depósito de grasa que va aumentando. Y esto es lo que da origen a la aterosclerosis.
¿sí? Existe el término arterioesclerosis. Arterioesclerosis es literalmente es el endurecimiento de las arterias, arterioesclerosis. Pero cuando este endurecimiento o modificación de su consistencia, cuando este es consecuencia del depósito de grasa, a la arterioesclerosis de este tipo se le llama aterosclerosis. Ateros es de grasa. Un ateroma es esto, ¿sí? Un depósito de grasa que va cerrando progresivamente la luz de los vasos sanguíneos y que puede ser muy grave, porque evidentemente está reduciendo la calidad de la irrigación. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿sí? En el diabético, y por eso es tan grave. Y por eso es que deberíamos de, insisto, de estar conscientes de todo esto. Y si a esto le aunamos que a lo mejor yo en casa, en la familia, oigan, pues tengo mamá diabética, tengo un tío diabético, pues entonces, perdón, pero si ya tengo predisposición genética, pues voy a cuidar lo demás. Voy a cuidar lo que como y voy a hacer ejercicio. Y de esta manera disminuyo estos riesgos, pero siempre están ahí latentes, ¿sí? Ahora bien, entonces decíamos, el individuo diabético, ¿sí? Como puntos clave va a haber una deshidratación, una acidosis metabólica, una poliuria, polidipsia, y ojo, acidosis, y esto lo mencionamos cuando estuvimos hablando acerca del sistema nervioso, ¿sí? La acidosis metabólica deprime al sistema nervioso. La alcalosis metabólica estimula el sistema nervioso. Si ya hemos hablado de que el diabético tiende a la acidosis, el individuo, su sistema nervioso va funcionando cada vez de menor manera, ¿sí? Entonces el diabético termina afectado, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, y cuando llega a un extremo, acidosis metabólica extrema, yo nada más les digo, si ustedes lamentablemente tienen un conocido, algún pariente diabético, hay gente que yo dije hace un rato, el límite de absorción del riñón es de 180. Y hay gente que dice, pues tengo 400 de glucosa, fíjate nada más. ¡Qué barbaridad! Pues sí, es una barbaridad, ¿sí? Pero si esto sigue aumentando, es tanto la acidosis que el sistema nervioso se inhibe y se pierde la conciencia y se cae en lo que se llama un coma diabético. Un coma diabético que si no se atiende de manera correcta va a poner en riesgo la vida, ¿sí? Por eso es que los diabéticos, que además pues tienen necesidad de trabajar, de salir de casa, etc., se les recomienda que los diabéticos así, perdón por la alusión, pero como los perritos, ¿sí? Un diabético debe de traer, ¿sí?, un brazalete o una placa aquí a nivel del cuello, en donde tenga su nombre, un número telefónico y decir soy diabético dependiente de insulina o soy diabético no dependiente de insulina. Porque le llega a dar una crisis en la vía pública, llegan los paramédicos y a veces nada más viendo ese letrero ellos saben cómo actuar para poderlo ayudar. Porque si no lo saben, puede ser que ellos mismos en un intento por tratar de ayudar a una persona, pues cometan un error y pueda ser peor, ¿sí? ¿Cuál sería la urgencia médica correcta para un diabético dependiente de insulina? Pues hacer ingresar insulina, pero en dosis apropiada, más al agregar a lo mejor una solución alcalina para disminuir esta acidosis, rehidratar al paciente. Ahora, la dosis de insulina varía dependiendo de la persona, la edad de la persona, la complexión de la persona, está delgado, está gordo, tiene sobrepeso, qué edad tiene. Entonces, se sabe muy bien que la cantidad de insulina que se debe de administrar es baja en pacientes delgados y o que hacen ejercicio.
la dosis de insulina es alta en individuos obesos o gestantes o con infecciones previas. Todo esto hay que saberlo. Y esto es parte precisamente del quehacer médico. Pero el médico podrá ser más eficiente si se le dan los datos y, repito, si el paciente informa. Esto es un problema grave en nuestra sociedad, ¿sí? Vea nada más esta situación que es alarmante, francamente alarmante, ¿sí? El 14% de la población humana mexicana es diabética. Fíjense nada más, el 14%. Si somos ahorita 125 millones, entre 125 y casi 130 millones, lamentablemente, de mexicanos en un país en donde, pues lamentablemente, la situación no es económicamente de lo más apropiado. Si tenemos 125 millones de habitantes, el 10% significaría, ¿sí?, 12.5 millones diabéticos, pero ese sea el 10, agrega el otro 4%, y estamos hablando de unos 17 millones de mexicanos diabéticos, 17 millones de mexicanos diabéticos que pueden padecer estos problemas. Y que estas personas demandan atención médica, y que estas personas van a los hospitales, y que en los hospitales ya no es posible atender todo esto, ¿sí? Y por lo tanto, lamentablemente, mucha de esta gente se muere en sus casas, ¿sí? Ojo con esto. Esto tendría que hacernos reflexionar como población en general y decir, no, yo no quiero eso, ni para mí ni para los míos. Entonces tengo que cuidar todo esto, ¿sí? Entonces esto, ojo, no lo digo yo, ¿sí? Aquí está, miren, el 14% de los mexicanos vive con diabetes. Instituto Nacional de Salud Pública. Aguas con esto. Y aquí dice entonces, y un 70% de la población tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Vean ustedes lo alarmante. Un 70% de la población tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Esto es lo que ha hecho que el sistema de salud del gobierno ya no dé para más, ¿sí? Y vean ustedes la crisis en la que estamos ahorita, que se está evidenciando con esta situación de la pandemia. Y se está evidenciando porque, pues sí, las autoridades en las administraciones pasadas hicieron negocio de la salud. Vean ustedes cómo proliferaron también los hospitales privados, cómo el sistema público llamado ISSSTE, llamado IMSS y llamado, sí, el sistema de hospitales públicos estaba en ruinas. Si a esto le aunamos estas condiciones, díganme cómo se va a atender a tanto diabético. Y esto es lamentable, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Esto es algo que tenemos que hacer, nos tiene que hacer reflexionar al respecto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos comiendo, del ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, ok, eso con respecto a los humanos, que es bastante grave. ¿Qué pasa en el ámbito veterinario? En medicina veterinaria, esto es característico de perros y gatos, ¿sí? La enfermedad, la diabetes, es característica y cada vez hay más perros diabéticos y gatos diabéticos, ¿sí? Y aquí está todo sobre la diabetes, ¿sí? Especialistas cada vez más eficientes porque se enfrentan a cada vez más casos de diabetes. Su perro sufre de diabetes mellitus, ahí están los casos. Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes felina. Ojo con esto, ¿sí? Esto es un problema también importante que tenemos que atender como veterinarios a nivel de la clínica de las pequeñas especies, ¿sí?
también ahí está presente este problema. Ahora bien, ya habíamos comentado, en el caso de los rumiantes no es un problema porque su metabolismo no es tan dependiente de glucosa, sino de los ácidos grasos volátiles. ¿Por qué? Porque a nivel del rumen se da una fermentación de los alimentos y se generan ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles se absorben a nivel de la pared ruminal y a nivel de la pared del omaso, ¿sí? Y entonces se absorben, llegan a sangre, de la sangre pasan a el hígado por el sistema porta-hepático y a partir de ahí entonces parte de la energía que ellos requieren es a través de los ácidos grasos volátiles. Entonces, por lo tanto, ellos no dependen tanto de la glucosa. Por lo tanto, los rumiantes en general son animales que pudiéramos decir son casi resistentes a la diabetes o no padecen diabetes. ¿Por qué? Pues porque no dependen de los niveles de glucosa. ¿Okay? Esto entonces es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta y que hay que estudiarlo con profundidad, porque esto forma parte precisamente de nuestro quehacer como médicos veterinarios. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta ahí acerca de la diabetes, de esta enfermedad terrible? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Sí. ¿Se relaciona de alguna manera la diabetes con la anemia o hay alguna manera de que se agrave la anemia por la diabetes? No. La diabetes no va a, a, a tener una consecuencia directa como tal. En todo caso, ¿sí? Si un individuo tiene, no sé por qué sea el comentario, pero es probable que podamos decir, el diabético no padece de anemia, sino padece de insuficiencia para poder irrigar adecuadamente los tejidos. Que un individuo diabético, también, un individuo anémico, también dirías, pues el anémico, su problema es que tampoco puede irrigar y oxigenar adecuadamente a los tejidos. Aquí el problema del diabético no está relacionado con la cantidad de sangre, sino está relacionada con la presión de la sangre y precisamente por lo que hay a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, el diabético no padece de anemia. Lo que padece el diabético es de falta de irrigación apropiada porque tiende justamente a haber alteraciones en la presión. ¿Sí? Y ojo con esto, si bien al principio el diabético, porque orina mucho, baja la presión, al principio esto es lo que pasa, pero cuando va pasando el tiempo, el individuo va reaccionando y cae generalmente en lo contrario, en hipertensión, ¿sí? Entonces, muchos de los diabéticos son hipertensos y esta hipertensión termina por afectar también de manera muy importante a los riñones. La hipertensión es letal para los riñones, ¿sí? Y muchas personas con hipertensión terminan con problemas de riñón muy graves, a grado tal de que tiene que haber también correcciones importantes o bien muchos diabéticos necesitan también trasplantes renales porque los riñones se acaban, los riñones dejan de funcionar. Entonces no está asociado anemia con diabetes. Más bien hay diabetes con incapacidad de una irrigación apropiada. ¿Ok? Porque la anemia es otro problema. La anemia es en parte la incapacidad que se tiene para poder oxigenar a los tejidos adecuadamente, en buena medida por falta de eritrocitos y en buena medida por falta de, ¿sí?, la mioglobina y también en parte por la hemoglobina, que es el núcleo que va a tener la capacidad para transportar el oxígeno. ¿Sí? Entonces, al final, el individuo, sus células también padecen de oxígeno, pero no por anemia, sino es básicamente por trastornos en la circulación, como lo que estábamos viendo, la microangiopatía diabética. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Otra pregunta?
Doctor, Sí, ¿por qué a los diabéticos también se les oscurecen los pliegues de la piel? al diabético Sí, se, se le es que yo, oscurece. ajá, es que yo he visto que a las personas diabéticas, por ejemplo, los pliegues del cuello o de las axilas tienen oscurecimientos de piel y de hecho los utilizan también como, creo que como diagnóstico, pero eso lo utilizan como que los nutriólogos. Pero a ver, eh, esta situación de que pueda haber un cambio en la pigmentación está más asociado a altos niveles de glucocorticoides, que eso lo vimos en Cushing, ¿sí? Esto llega a pasar, ¿sí? O bien en un momento dado, esta situación está relacionada propiamente con los niveles de, de demanda de estos glucocorticoides. Ahora bien, eh, vamos, que lo utilicen como un diagnóstico, no, eso no puede ser, ¿sí? De hecho, perdón, pero pues todos, como les digo, todos tenemos algún diabético en casa, estoy casi seguro, y no necesariamente pasa esto que tú dices, o sea, el hecho de que pueda haber una pigmentación está asociado, ¿sí? Más bien a los niveles de glucocorticoides que también están afectando al diabético. Acuérdense lo que dijimos aquí, ¿sí? En el diabético hay un aumento de glucocorticoides y entonces lo que puede pasar es que se puede ver que un individuo con muchos glucocorticoides sí puede tener un problema de pigmentación, pero no quiere decir que sea característico del diabético. Esto que está habiendo cambios de coloración es por aumento en concentración de glucocorticoides, no por diabetes. Que puede el diabético también tener exceso de glucocorticoides, eso es otra cosa, pero no está relacionado directamente la pigmentación con la diabetes, ¿sí? Son eventos que pudieran tener lugar, porque aquí lo estamos viendo, pero no es característico del diabético que haya cambios de pigmentación. Lo que sí hay en el diabético es cambio en la sensibilidad, porque como está atendiendo a la acidosis, el individuo diabético no percibe, no siente mucho de los eventos a nivel periférico y se le duermen mucho las piernas porque está padeciendo de microangiopatía capilar, influencia circulatoria dificultosa en las piernas. Pero definitivamente, insisto, este cambio de coloración tendrá que estar asociado con glucocorticoides, que puede cursar con un diabético, sí, pero no es característico el cambio de coloración en el diabético. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok. Pues entonces, aquí terminamos lo que es la diabetes, esta situación, y ahora vamos a pasar a lo que es el glucagón. Acuérdense que empezamos el tema de páncreas y diciendo justamente que el páncreas produce insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina. Ahora vamos a ver lo que hacen estas otras hormonas, ¿ok? Bueno, 5 minutos de descanso, por favor, y ahorita regresamos.
Hola, ya de regreso. Vamos a continuar ahora hablando de la contraparte de la insulina, que es justamente el glucagón. ¿Sí? Esta es otra hormona pancreática. El glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos, ¿sí?, que es producido en las células A o alfa del páncreas, ¿sí?, aunque también en pequeñas cantidades se puede producir en otras áreas del aparato digestivo, ¿sí? Tiene una vida media que oscila entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la especie animal a la que nos estemos refiriendo, ¿sí? El glucagón es la contraparte de la insulina porque si la insulina la definimos como una hormona anabólica, porque trata de hacer ingresar a las células glucosa, aminoácidos y ácidos grasos para que ahí se utilicen y o bien se almacenen. Acuérdense que vimos que eso es una parte también, un efecto de la insulina. No solamente hace ingresar estos elementos a las células, sino que dentro los transforma en elementos de reserva y forma de la glucosa, forma el glucógeno, ¿sí? Y los ácidos grasos libres forman lípidos que están ahí almacenados. Entonces la insulina es almacenadora de energía y por lo tanto es anabólica. El glucagón es lo contrario, es una hormona catabólica, es una hormona que degrada las reservas, es una hormona que tiende a incrementar los niveles de glucosa, que induce la degradación de reservas de grasa y de proteínas y la transformación en glucosa. Es una hormona que estimula de manera definitiva la gluconeogénesis. Es una hormona que estimula la lipólisis y también la proteinolisis. Es una hormona que remueve mucha cantidad de reservas y que por lo tanto también es cetogénica. Es una hormona que al final aumenta los niveles de glucosa circulantes y es una hormona hiperglucemiante. ¿Cómo le hace? Pues ya decíamos, tiene una gran cantidad de procesos que estimula metabólicamente. Uno de ellos nada más, es romper el enlace glucosa 6-fosfato, que es el característico del glucógeno, para que se libere glucosa a la sangre y aumente la hiperglucemia, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos que hacen que salga el glucagón? Aminoácidos glucogénicos, colecistocinina, el cortisol, el ejercicio físico, ¿sí?, los estimulantes beta-adrenérgicos. Estos estímulos son los que hacen que salga el glucagón. Y evidentemente, ¿sí?, va a ser un elemento importante, insisto, porque es la contraparte de la insulina. ¿Cuáles son los estímulos inhibidores del glucagón? La glucosa. Cuando hay glucosa, pues no sale glucagón, porque el glucagón lo que su consecuencia es aumentar los niveles de glucosa. Cuando hay glucosa, pues no sale glucagón. Cuando hay somatostatina, ojo, ¿sí?, la somatostatina es la otra hormona producida en el páncreas. Y ya quedamos, la somatostatina es la hormona de control tanto de la insulina como del glucagón. Cuando hay mucha insulina, sale somatostatina y ya deprime la salida de insulina. Cuando se sale mucho glucagón, después sale somatostatina e inhibe a las células productoras de glucagón. La somatostatina es la hormona de control, ¿sí? Pero también si hay muchos ácidos grasos volátiles y cetona, todo esto que promueve el glucagón, cuando están en exceso, pues obviamente inhibe la salida de más glucagón, ¿sí? Dice aquí también se estimula la salida de glucagón, ¿sí?, la secreción de hormona del crecimiento, insulina, somatostatina, pancreática. Aquí estamos hablando cuando justamente se va a dar la liberación, porque se requiere, cuando ya está
las consecuencias en alta concentración sale la somatostatina a inhibir, ¿sí? Entonces, el glucagón es la contraparte, insisto, de la insulina. Por eso es una hormona catabólica, ¿sí? Y aquí vemos justamente este esquema, ¿sí? Cuando hay glucosa en sangre, hay que depositarla en los tejidos, en los órganos blancos, ¿sí? Y uno de ellos es el hígado. El glucagón lo que hace es lo contrario. La insulina deposita glucosa en el hígado, el glucagón destruye el glucógeno y saca glucosa hacia la sangre. La insulina deposita glucosa en el tejido graso, aumenta las reservas en el tejido graso, el glucagón destruye las reservas del tejido graso para liberar ácidos grasos y para que en el hígado se vaya a formar más glucosa. La insulina es hipoglucemiante, el glucagón es hiperglucemiante. Y aquí vemos qué es lo que hace propiamente el glucagón que estamos hablando ahorita aquí. El glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? ¿Sí? Bueno, pues lo que hace es precisamente llegar a las células blanco, unirse a receptores, como estamos hablando de que es una hormona de tipo proteínico, acuérdense, como hormona proteínica no puede atravesar la membrana, sino tiene que dejar su mensaje en la membrana y derivado de una gran cantidad de mecanismos, al final se activa la adenilciclasa o adenilato ciclasa que transforma el ATP en AMP cíclico y como AMP cíclico desencadena una serie de reacciones al interior, las proteincinasas desencadena para que se pueda dar como consecuencia la glucogenolisis, la destrucción del glucógeno, la gluconeogenia, la formación de glucosa a partir de lípidos, a partir de prótidos. Este es el mecanismo de acción del glucagón. El glucagón lo que hace es entonces degradar las reservas para utilizarlas. Por eso es la contraparte de la insulina, ¿sí? Ahora vemos aquí precisamente, ¿sí?, que cuando hay hiperglucemia, ¿sí?, cuando hay hiperglucemia, se inhiben las células alfa y baja la concentración de glucagón. Cuando hay hiperglucemia, aumenta la salida de insulina por parte de las células B, pero hasta cierto punto. ¿Para qué? Pues para que se puedan, si aumentan los niveles de glucosa, mete la insulina glucosa a las células y cae en normoglucemia. Cuando hay hipoglucemia, pues no se requiere insulina. ¿Para qué queremos insulina? Lo que requerimos es glucagón. Aumentan los niveles de glucagón y estos aumentan los niveles de glucosa. Bajan los niveles de insulina porque esto disminuiría los niveles de glucosa. Estamos aquí partiendo de la hipoglucemia y aquí partiendo de la hiperglucemia, ¿sí? También aquí estamos hablando acerca, fíjense, del estrés. El estrés, ¿sí?, va a estimular a las células alfa para que salga glucagón. Y si hay glucagón, aumentan los niveles de glucosa. El estrés disminuye la salida de insulina, ¿sí? Y por eso es que los estresados luego se dice que son individuos que tienen resistencia a la insulina. Hay insulina, pero, ¿sí?, por cuestiones del simpático, sale más glucagón que insulina. El parasimpático, ¿sí?, hace lo contrario, estimula, ¿sí?, al glucagón, aunque también en parte a las células B, pero esto
es derivado de la alimentación, mientras que acá el simpático es derivado del estrés. Por eso hablamos en clases pasadas del estrés, una situación que debemos de aprender a controlar. Va a ser muy difícil que no nos estresemos, pero si nos estresamos hay que controlarlo. ¿Y cómo lo controlamos? Mitigando las consecuencias del estrés. ¿Y cómo las mitigamos? Ya hablamos de acciones desestresantes. ¿Sí? Ahora bien, eso pasa con el glucagón. ¿Qué pasa con la otra hormona del páncreas, que es la somatostatina pancreática? También es un polipéptido, ¿sí?, de 14 a 28 aminoácidos dependiendo de la especie, pero ojo con esto, la somatostatina es una hormona que inhibe a las demás células de los islotes de Langerhans, de los islotes pancreáticos. La somatostatina inhibe la salida de insulina, inhibe la salida de glucagón e inhibe la salida de polipéptido pancreático. La somatostatina ejerce feedback negativo cuando ya no se quiere que salga más glucagón, cuando ya no se quiere que salga más insulina. Esto es lo que hace por comunicación paracrina, que es lo que vimos en su momento también de origen, ¿sí? Si la somatostatina ni siquiera tiene que tomar torrente sanguíneo si está en los mismos islotes pancreáticos. Cuando ya no se quiere que salga glucagón o que no se quiere que salga insulina, sale la somatostatina pancreática y ejerce aquí efecto. Entonces, ojo con esto. Este es el efecto de la somatostatina pancreática. Inhibición de la secreción de insulina, glucagón y polipéptido pancreático por una comunicación paracrina, ¿sí? Algunos estímulos que hacen que se incremente la somatostatina pancreática son justamente, ¿sí?, cuando hay glucagón, cuando hay glucosa. ¿Para qué se requiere que salga más glucagón? Hay la colecistocinina, que es una hormona intestinal. Cuando hay muchos aminoácidos, pues no se requiere que salga glucagón, se deprime, ¿sí? La somatostatina pancreática, ya les he dicho que es igualita que la somatostatina hipotalámica. Acuérdense, la somatostatina hipotalámica es la misma, es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, esta es la somatostatina, pero pancreática, pero es igualita a la somatostatina que está en el hipotálamo. Y finalmente, ¿qué podemos decir del polipéptido pancreático? Es una secuencia de 36 aminoácidos, ¿sí?, cuya función aún es en parte desconocida. Parece, dice aquí, parece estar relacionada con la regulación de la secreción de bicarbonatos. También parece que está relacionada con la absorción de los alimentos. Parece que está relacionada con el funcionamiento intestinal. Esta es una hormona que está comprobada plenamente su presencia, pero que todavía se desconoce en buena medida sus funciones. Y ojo con esto, en puerta, los estudios del páncreas también nos dicen que es probable que haya otras sustancias que por el momento se dice, hay otros péptidos pancreáticos, como la pancreastatina, la beta-granina, ¿sí? Pero ojo, es probable que cuando se estudie más todo esto, es probable que después sean también consideradas como más hormonas pancreáticas. Por el momento nos quedamos con esto, ¿sí? Nos quedamos con como las hormonas pancreáticas importantes, la insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático y la somatostatina. De momento ahí se queda, ¿sí? Pero que quede claro que es probable que estudios posteriores permitan identificar a otro tipo de sustancias y ya tendrán también sus funciones, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos que hablar del páncreas. Y a partir de ahorita vamos a empezar un nuevo tema. Me refiero a una nueva glándula, pero sigue siendo obviamente de parte de la endocrinología, parte del examen que vamos a tener para el día viernes, ¿ok? ¿Sí?
tengo ya la guía, se las voy a mandar a través de la jefa de grupo, ¿sí? Y espero que ahora sí hagan uso adecuado de esta, ¿sí? Se lo voy a mandar a Victoria Eliet, perdón, y ella se los va a hacer llegar a su correo, ¿sí? Espero que ahora sí hagan lo correcto, ¿sí? Yo me doy cuenta con sus respuestas, que se aprenden como perico nada más. Lo que alguien más, ya les dije, de buena fe, seguramente les trató de ayudar, pero no es posible que me contesten como perico nada más lo que les ponen en un papel, y lo cual es en ese sentido cuando les dije que es un tanto decepcionante. ¿Por qué? Porque si yo ya estudié y a mí me dicen, mira, esta es la respuesta, si yo ya estudié, digo, no, perdóname, esto no está bien, o a lo mejor está parcialmente bien, pero yo creo que el ejemplo más correcto sería este. Yo creo que aquí habría que complementarle con esto. No, no, así tal cual parecían, y ustedes ya se dieron cuenta, las mismas respuestas, uno y otro examen, lo mismo, con los mismos errores, con los mismos comentarios, con los mismos ejemplos, todo igualito. Les voy a mandar esto, ya les dije, este es un ejercicio personal. Háganlo individualmente. A lo mejor si quieren compartirlo después en el sentido de que quieren intercambiar. Oye, ¿tú qué pusiste? Ya contestaste la guía. Sí, oye, a mí no me queda bien claro esto. Mira, yo, ¿cómo ves? Yo hice esto, yo hice lo. Ah, sí, mira, está bien. Yo creo que aquí te faltó esto. Así sí se los creo. Pero de que me agarren y se aprendan como perico una respuesta ahí, que ahí está, que además yo estoy seguro que si les pregunto individualmente, no me van a poder contestar ni me lo van a poder explicar. Entonces, perdón, ya les dije, les voy a mandar esa guía y que quede claro. Me vuelven a hacer lo mismo, no les paso ya más guías, ni paso nada. Me vuelven a hacer lo mismo, me vuelven a contestar las mismas cosas y me doy cuenta que hicieron lo mismo que en el examen pasado, se acabaron las guías. ¿Ok? Entonces así le vamos a hacer. Yo terminando la clase le mando a su compañera la guía, tienen para contestarla, para hacerlo, y repito, el examen tendrá que ser el viernes necesariamente y ojalá estén estudiando muchísimo. Bien, entonces vamos a continuar con la próxima glándula, que es la famosa glándula pineal o glándula epífisis. Hemos hablado acerca de que un estímulo cronobiótico muy importante, lo hablamos así, un estímulo que hace que se sincronicen una gran cantidad de eventos, cuando estuvimos hablando acerca de los famosos ritmos biológicos, un cronobiótico, un elemento que hace que se sincronice todo esto es el fotoperiodo. ¿Qué es el fotoperiodo? Es la proporción de luz que hay en un lapso de 24 horas. Este es el fotoperiodo, porque el foto viene de luz. Entonces es la cantidad de horas luz que hay en un lapso de 24 horas. Hay días de fotoperiodo corto en invierno y días de fotoperiodo largo en el verano, ¿sí? La luz es entonces un elemento del ambiente externo muy importante para todos los organismos vivos, pues proporciona información temporal muy valiosa a través de su intensidad y tiempo de exposición. Esto es importante para todos los individuos en el mundo. Y ojo con esto, ojo con esto. En los puntos extremos, la falta de un fotoperiodo hace que muchos individuos no puedan sobrevivir de manera correcta porque si es que no se han adaptado. Entonces, esto es algo importantísimo. Para nosotros el fotoperiodo a veces no le damos la importancia que debiera. ¿Por qué? Pues porque nosotros, imagínense, ¿sí? La gran ventaja que tenemos de que estamos en un sitio en donde todos los días tenemos sol, a veces no tan intenso, a veces intenso, pero todos los días tenemos sol, todos los días, nuestros días más cortitos tenemos 7, 8 horas de iluminación, ¿sí? Los días más cortitos, y los días más largos tenemos 12, 13 horas de iluminación, ¿sí? Hay países en donde
no tienen esta dicha tan grande de tener el sol. Y nosotros nos llama la atención, vemos a los europeos que vienen a México y de repente sale el sol y hasta se encueran porque, oye, qué riquísimo es sentir el sol. Claro, porque en sus países no tienen, ¿sí?, la exposición al sol. Esto es algo muy importante, un estímulo muy importante para todos los individuos vivos. Ahora bien, ya hemos comentado que para poder captar esta información de la luz, la información fótica, tiene que haber órganos fotosensibles. Bueno, pues un órgano fotosensible muy importante para todos los animales, pero especialmente para los animales más ubicados más hacia abajo en la escala zoológica, ¿sí?, es la glándula pineal, ¿sí?, o también llamada epífisis. La glándula pineal constituye un complejo fotoneuroendocrino. Foto, porque depende de la luz. Neuro, una estructura nerviosa. Endocrino, neuroendocrino, porque es una estructura nerviosa que produce hormonas. Entonces, por eso es el complejo fotoneuroendocrino. ¿Y por qué digo complejo? Porque en el humano la glándula pineal está muy bien definida y es un solo segmento nervioso. En los animales inferiores, llamados así, los animales que tienen un nivel de evolución diferente al humano, bueno, pues entonces estos tienen un complejo pineal que es multiorgánico, ¿sí? Entonces, ojo, entonces la glándula pineal es un complejo fotoneuroendocrino que transduce la información. Acuérdense que la transducción es la captación de un tipo de energía y transformarlo en otro, que generalmente es de tipo eléctrico porque así funciona el sistema nervioso, ¿sí? Transduce la información del fotoperiodo en mensajes nerviosos y endocrinos que permiten sincronizar muchas otras actividades cíclicas fisiológicas, ¿sí? Ya habíamos comentado, ¿sí?, que el gran reloj maestro en los mamíferos es el núcleo supraquiasmático hipotalámico junto con la glándula pineal. Entre los dos son el gran reloj maestro, ¿sí?, el que está sincronizando a todos los demás relojes más pequeños. Todo, acuérdense, toda actividad biológica está sincronizada. Toda actividad biológica es cíclica, ¿sí? Toda actividad biológica. ¿Y quién está controlando todo esto? Un reloj maestro que es el núcleo supraquiasmático hipotalámico y la glándula pineal, ¿sí? Insisto, más importante el núcleo supraquiasmático en los animales que más han evolucionado en la dirección que evolucionó el humano, pero hay otros animales que han evolucionado en otro sentido y que para lo que en algunos textos se llaman los animales inferiores, como los reptiles, como los anfibios, etcétera, son animales en donde el núcleo supraquiasmático también está funcionando, pero en donde tiene más importancia para organizar estos eventos en el tiempo la glándula pineal, ¿sí? Estos dos, la glándula pineal y el núcleo supraquiasmático, constituyen el gran reloj biológico plenamente demostrado y ampliamente documentado en todas las especies animales. La hormona más importante, que no la única entonces, de la glándula pineal es la melatonina, ¿sí? La cual modula diversos sistemas fisiológicos. Pero fíjense, ya no se dice como las hormonas que hemos estado viendo. ¿Qué hace esta hormona? Esta hormona estimula esto, estimula aquello. La melatonina lo que hace es modular. Y la modulación, dice aquí, deben entenderse la modulación como la capacidad de modificar sutilmente el funcionamiento de órganos y tejidos. La melatonina solamente modifica o influye las consecuencias de muchos órganos. Por eso es tan sutil y por eso no es tan marcado su efecto, ¿sí? Vamos a ver más adelante que esta es una nueva forma de ver el funcionamiento de algunas hormonas, el modular. En lugar de estimular directamente, modular.
o modificar sutilmente el funcionamiento de sus órganos blancos. La glándula pineal se llama pineal porque tiene forma de piña en el humano, ¿sí? ¿Y por qué tiene forma de piña? Pues porque es un corpúsculo que en la periferia tiene como pequeñas aristas. Estas pequeñas aristas para los histólogos dijeron, mira, parece como si fuera, no tiene un límite continuo, sino tiene como pequeñas aristas. Bueno, entonces parece como si fuera una piña. Bueno, pues que se llame la pineal, porque es la glándula que se parece a una piña. En los humanos, ¿sí? Pero ya decíamos, en los mamíferos y en otros animales es un órgano complejo en donde es un órgano supernumerario. No es una sola glándula, sino son como muchas glándulas, ¿sí? Por eso dice que los animales inferiores o los animales que evolucionaron en otro sentido diferente al humano, ¿sí? Entonces son animales que tienen una pineal supernumeraria, ¿sí? Ahora bien, en estos animales llamados inferiores en los textos, como los anfibios, como muchos reptiles, por ejemplo, ¿sí? Son animales en donde esta glándula está en la parte superior de lo que es el cerebro, en la parte superior, aquí está la epífisis. Y en estos animales se dice que prácticamente nada más está en parte la piel protegiendo a la epífisis, ¿sí? Y que por lo tanto aquí funciona como un tercer ojo, también es un órgano fotosensible, ¿sí? En los animales superiores, llamados así, el cerebro fue evolucionando, fue creciendo, se fueron desarrollando los famosos hemisferios cerebrales, se fue desarrollando la famosa corteza cerebral y fue envolviendo a la epífisis. Y por lo tanto la epífisis se quedó en el centro. Cuando en los animales inferiores está aquí en la superficie, ¿sí? En los animales que evolucionaron y creció el cerebro, quedó la glándula pineal en el centro, lo que llamamos, ¿sí?, el mesencéfalo. Ahora bien, dice aquí, en los animales superiores evolucionó y perdió paulatinamente su capacidad fotorreceptora directa, pues si ya está oculta, si ya está en medio, ya no puede llegarle la luz directamente. Por lo tanto, dice aquí que perdió su capacidad fotorreceptora directa, pero se considera una glándula endocrina supeditada a la información fótica. Ok, ya no puede recibir la luz directamente, pero lo puede hacer indirectamente a partir de los ojos, a partir de la retina, ¿sí? En los animales llamados inferiores, como decía aquí, sí puede conservar su función fotorreceptora, ¿sí? Otra vez nos encontramos a este señor Descartes. Descartes, a pesar que, insisto, en que ustedes vean cualquier cita de Descartes, vean su biografía de Descartes, y nadie dice que fue médico, ni que fue fisiólogo, ni nada. Era un filósofo, un matemático excelente. Y sin embargo, hizo muchas observaciones en el organismo. René Descartes concibió la glándula pineal como el asiento del alma. Ojo con esto, este es un concepto un tanto filosófico y un tanto intangible, pero todo mundo, ¿sí?, a pesar de que nadie ha podido comprobar ni qué es ni dónde está el alma, todo mundo sabe o acepta que hay algo más, que hay existencia de algo más, ¿sí? Bueno, pues este señor dijo que la glándula pineal es el asiento del alma y estableció de una manera sorprendente, fíjense lo que dice aquí, estableció de una manera sorprendente la relación funcional entre la retina y la glándula pineal, ¿sí? Él pudo establecer que entre lo que se ve y la luz que se percibe, tarde o temprano llega a la pineal, ¿sí?
Entonces dice aquí, estableció de manera sorprendente la relación funcional entre la retina y la glándula pineal, considerando que la luz percibida por la primera, por la retina, ¿sí?, era enviada a la glándula pineal, en donde esta información se vería reflejada en reacciones ejecutadas por los músculos, y por eso en su momento también se les habló acerca de Descartes, porque él es el responsable de esta palabra, el reflejo. ¿Qué es el reflejo? Es la respuesta que se da por los músculos esqueléticos ante estímulos diversos. ¿Sí? Y entonces ya vimos, los reflejos son respuestas involuntarias, ¿sí?, ante una gran cantidad de estímulos. Y esto lo dijo Descartes desde hace más de 450 años. Ojo con esto, ¿sí? Ahora bien, la glándula pineal siempre se consideró pues una glándula que estaba ahí olvidada. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Fíjense que la glándula pineal en el humano, ¿sí?, esta glándula pineal que está aquí, cuando se hacen necropsias en humanos adultos, esta glándula pineal está calcificada y no funciona. Por eso, cuando se empezó a estudiar a la pineal, dijeron, pues esta fue una glándula que fue importante para los animales llamados inferiores, pero para el humano esto no es importante. La prueba está en que cuando se hace la necropsia de un adulto humano, esto está calcificado. Entonces, esto no es importante. Está bien. Así pasó a la historia y dijeron, esta glándula no es importante, a pesar de que Descartes ya le había dado importancia. Pero pasaron los años y como no había evidencia de su funcionamiento, dijeron, esto es algo que está por allá, que dijo Descartes que era el asiento del alma, pero pues, ¿sí? Después empezó a ver que, dice aquí, se pensaba que en la glándula pineal radicaba el origen de enfermedades mentales. Se empezó a observar que algunas disfunciones mentales hacían evidente, por ejemplo, el crecimiento de la glándula pineal, pero en individuos jóvenes. En los individuos viejos, les repito, esto ya estaba calcificado, ¿sí? Aquí dice Noemí Fernanda, dice, profesor, nos lo ha mencionado mucho, pero ahora por este tema mi duda es más grande, ya que los conceptos me confunden. ¿A qué podemos llamar animales inferiores y superiores y cuáles son? Esta es una pregunta buenísima, Noemí Fernanda, ¿sí? Ojo con esto, qué bueno que lo preguntas, porque lo más fácil es decir lo que estaba yo comentando y lo que aparece en muchos textos. Están los animales superiores y los animales inferiores. Perdón, ¿sí? Esto es una clasificación un tanto absurda. ¿Qué es un animal inferior y qué es un animal superior? Pues bueno, para muchos, si el prototipo de la máxima evolución es el humano, todo lo que esté cerca del humano es los animales superiores. ¿Cuáles son los animales superiores? Pues es el humano, y teóricamente de dónde viene el humano, pues son los homínidos y son los simios, y entonces decimos que estos son animales superiores, ¿sí? Los que estén cerca evolutivamente del humano, y los que estén lejos son los animales inferiores, ¿sí? Perdón, ¿sí? Pero aprovecho esta pregunta de su compañía porque es muy importante aclarar esto. Esto es una forma de que durante muchos años se ha hecho alusión a estos grados de evolución, pero ojo con esto, y a lo mejor sí tendría que corregirse mucho, y a lo mejor yo mismo mis diapositivas decir, no hacer alusión a que son los animales superiores y los animales inferiores. ¿Qué es lo que pasa? En el origen, los animales, ¿sí?, la diversidad en la naturaleza, cada uno fue teniendo un camino evolutivo diferente dependiendo también de las condiciones, ¿sí?, ambientales, dependiendo de las adversidades que fue enfrentando.
y cada animal fue desarrollando capacidades diferentes. Lo que ahorita yo digo, hablo acerca del humano como el individuo superior y más desarrollado, perdón, es el más desarrollado de acuerdo a nuestros conceptos y de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es lo que debe de ser un individuo inteligente, por ejemplo, ¿sí? Pero ojo con esto, también caeríamos aquí en qué es la inteligencia y qué es un producto del desarrollo mental. Ojo con esto. ¿Sí? Lo que tenemos que aclarar es que cuando hablamos acerca de un individuo, ¿sí?, llamado superior o inferior, en realidad lo que tenemos que hacer es alusión a que cada animal fue evolucionando de manera diferente y ojo con esto, los humanos tenemos muy limitadas muchas funciones que otros animales los han desarrollado. Entonces ahí tendríamos que decir, los animales que tienen más desarrollada esa función son animales superiores al humano, ¿sí? Entonces ahí es en donde caería en esta situación, ¿sí? Qué bueno que lo preguntó su compañera y en la medida de lo posible, a pesar de que así aparecen en los textos y a pesar de que aparecen en las diapositivas, discúlpenme, no es lo más adecuado decir animales superiores y animales inferiores. Tenemos que decir animales que han evolucionado en el mismo sentido que el humano y hay animales que han evolucionado en otro sentido y que son a todas luces con capacidades mucho más desarrolladas que el humano. Entonces, es un error decir animales superiores e inferiores. ¿Ok? Aclarando esto, hasta aquí le vamos a parar porque ya llegamos a las 9. Déjenme ver nada más que alguien más me puso aquí algo en el chat. Profesor, perdón, pero algo que no tiene nada que ver con el tema, pero que ahorita entró mi hermano y me pidió de favor que le preguntara si sabía usted una causa de que los gatos tosan, los gallos tosan con sangre, ¿sí? Bueno, ¿sí? Evidentemente hay enfermedades que pueden tener consecuencias ahí. Hay una enfermedad que se llama la laringotraqueitis que puede provocar esto y que para la laringotraqueitis hay que vacunar a los animales. Si no está vacunado este animal, probablemente pueda tener un trastorno de este tipo. Y perdón, esto es algo muy particular, ya te contesté más o menos, ¿sí? Habría que ver eso de la laringotraqueitis o alguna otra enfermedad que pueda provocar este tipo de trastornos. Ok, perdón por esta dispersión y qué bueno que me preguntó su compañera lo que dijo hace un rato, ¿sí? Creo que es pertinente y no es correcto, y lo estoy reconociendo, no es correcto hablar acerca de que los animales inferiores y los animales superiores. Todos los animales han evolucionado, unos más, otros menos, pero en direcciones contrarias. Entonces, insisto, ciertamente no es correcto decir animales superiores e inferiores. Vamos a tratar de corregir en la medida de lo posible esta expresión que, repito, no es mía, está presente en muchos libros, en muchos textos y que finalmente creo que con justicia deberíamos ir corrigiendo poco a poco. Ok, hasta aquí les quedamos, muchachos. Repito, a su compañera, a la jefa del grupo, le voy a enviar la guía y pónganse a estudiar muchísimo. Ok, que les vaya bien, cuídense mucho. Hasta luego. No, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego, cuídense mucho, que les vaya bien.